Y esta es la buena noticia. Hay soluciones para los afectados de asma. Hoy responde a nuestras preguntas el doctor Andrés Deroux. Es neumólogo, o sea, trata las enfermedades de los pulmones y trabaja aquí en Berlín. Bienvenido a nuestros estudios, doctor. Hola, ¿qué tal? Dígame, ¿puede una persona realmente a cualquier edad contraer asma? Básicamente sí, aunque contraer el asma como niño es mucho más frecuente que en adultos. Eso tiene que ver con el diámetro de las vías aéreas, que son mucho más pequeñas. El asma se califica como una enfermedad de la civilización porque justamente en los países industrializados es donde se dan más casos. ¿Hay una explicación para esto? Eso, hay una teoría de higiene, ¿no? Entonces se considera que en los países desarrollados, sobre todo en las regiones urbanas, los niños viven, digamos, de una forma mucho más higiénica, entre comillas, y tienen menos contacto con ciertos gérmenes, entonces eso causa una desvía del sistema inmunitario que puede conducir a ciertos tipos de enfermedades, entre los cuales está, por ejemplo, el asma. O sea, contacto, por ejemplo, no tienen con animales, pongamos por caso, ¿no? Animales. Se sabe que, por ejemplo, niños que crecen en un ámbito más rural tienen con menos frecuencia esos problemas. ¿Y qué importancia tienen los factores medioambientales? Porque, por ejemplo, he oído de casos de una persona que tiene asma en Cuba, pero de repente viene a Europa y se le va. ¿Es eso común? Sí, eso puede suceder, porque en muchos casos la causa del asma también son alergias. Entonces, si, por ejemplo, en un país hay una cierta sustancia contra la cual la persona tiene una alergia y pasa a vivir a otro país, entonces esa sustancia, ese agente activo ya no está, entonces mejora su situación respiratoria. Eso puede ser una de las causas. Okay. Muchos telespectadores querían saber si el asma es hereditario. Es una buena pregunta. Hay ciertos casos de asma que son hereditarios. Por ejemplo, en personas, en padres que tienen asma, la probabilidad que el niño nazca con asma es mucho mayor, más del 50%, pero también hay muchos casos de asma que no son hereditarios. Y si los padres, por ejemplo, tienen alergias, ¿qué deberían hacer para prevenir el asma en sus hijos? Hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, dar el pecho a los bebés es una durante los primeros 6 meses, otra es evitar el tabaquismo durante el embarazo, también evitar el tabaquismo en el caso de que el niño esté recién nacido, ciertas medidas de higiene, sobre todo para evitar el polvo en el ámbito casero y también evitar tener animales domésticos. Hay varios tipos de asma. Digamos, los más generales son el alérgico y el no alérgico. ¿Puede clasificarse así? Puede clasificarse así, en términos muy generales. ¿Y cuál sería la gran diferencia entre uno y otro? La gran diferencia es que los pacientes que tienen un asma alérgico tienen una alergia contra ciertos alérgenos que denominamos ambientales, contra cuales otras personas no hacen ningún tipo de reacción. En cambio, esas personas que tienen un asma alérgico, por ejemplo, contra los ácaros, contra los polen, en caso de que haya un contacto, entonces los bronquios se contraen. ¿Y qué cosas pueden desencadenar un asma no alérgico, por ejemplo? Una de las causas más frecuentes son infecciones respiratorias, pero también hay otros desencadenantes, como por ejemplo lo que es el frío, ciertos medicamentos como puede ser la aspirina. Hay muchas causas. ¿Es fácil de diagnosticar el asma? Se necesita cierto tipo de equipo, sobre todo para hacer un funcionalismo pulmonar. Eso yo creo que es muy importante. Y otra cosa es también tener la posibilidad de hacer test de alergia. Pero pueden obtenerse resultados relativamente rápidos. Sí, en general Bien. sí. Doctor, enseguida nos ocuparemos de las terapias para combatir el asma.